Hola a todos, gracias por unirse a nosotros hoy. Tenemos otra historia interesante que compartir con ustedes, así que comencemos. Mi nombre es Harvey y esta es la historia de cómo una sola broma destruyó mi matrimonio. Estaba casado con Susan, una mujer con la que pensaba pasar el resto de mi vida. Desde el principio, ambos sabíamos que queríamos hijos, incluso antes de comprometernos. Pasábamos horas hablando sobre cómo sería nuestro futuro, cuántos hijos tendríamos, qué nombres les pondríamos y a quién se parecerían. Imaginábamos una gran familia, mesas de cena ruidosas y salas de juego llenas de juguetes. Ya me veía enseñando a mi hijo a montar en bicicleta o leyendo cuentos a mi hija antes de dormir. Susan también amaba a los niños, hablaba de ellos con tanto entusiasmo que me mostraba videos de bebés adorables, diciendo que algún día seríamos nosotros cuando finalmente nos casáramos. Cuando nos casamos, no queríamos esperar. Habíamos pasado años hablando del tipo de familia que queríamos, así que tan pronto como hicimos nuestros votos, comenzamos a tratar de tener un bebé. Al principio, era emocionante, cada mes parecía un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Convertimos esto en un pequeño juego, adivinando si tendríamos un niño o una niña primero. Susan traía libros de nombres de bebés y nos sentábamos juntos imaginando cómo sería nuestro hijo, qué características heredaría y qué tipo de padres seríamos. Pero los meses pasaron y nada sucedió. Al principio, nos encogimos de hombros pensando que tal vez solo era cuestión de tiempo. La gente siempre dice que no debes estresarte, que sucederá cuando menos lo esperes. Así que adoptamos un enfoque más relajado, diciéndonos que sucedería cuando fuera el momento adecuado. Sin embargo, cuando los meses se convirtieron en un año y luego en dos, la emoción comenzó a desvanecerse. El juego que solíamos jugar se convirtió en una esperanza silenciosa y luego en una decepción no expresada. Cada prueba de embarazo negativa se volvía más difícil de ignorar, y cada mes parecía más pesado que el anterior. Al comienzo del tercer año, la duda se había instalado como un peso sobre nuestros hombros. Dejamos de hablar sobre planes para el cuarto del bebé, los libros de nombres de bebés fueron empujados hacia el fondo de una estantería, olvidados. Susan intentó actuar como si no estuviera preocupada, pero podía verlo en sus ojos. Las conversaciones sobre niños que antes la hacían sonreír ahora la hacían incómoda, y cambiaba de tema o forzaba una respuesta tensa. No podíamos ignorarlo más, algo no estaba bien. Así que, después de 3 largos años de esperar, de tener esperanza y de fingir que el tiempo arreglaría todo, finalmente decidimos hacernos revisar. Las pruebas fueron simples, solo análisis de sangre rutinario y algunas otras cosas. Esperamos ansiosamente los resultados, esperando encontrar algún pequeño problema que pudiera solucionarse fácilmente. Pero cuando el médico finalmente nos sentó, sus palabras se sintieron como un golpe en el estómago. Harvey, tu recuento de espermatozoides es extremadamente bajo en este momento, es casi imposible que concibas de forma natural. Me senté allí, aturdido, incapaz de procesar lo que acababa de decir. Mi corazón latía con fuerza, Susan estaba a mi lado, mirando hacia adelante sin decir una palabra. El médico continuó hablando, explicando que no era completamente infértil, que todavía había una pequeña posibilidad. Sugirió estimulantes, una dieta estricta y ejercicio regular para mejorar mis posibilidades, pero todo lo que podía escuchar era la parte que importaba, no podía darle a Susan la familia que habíamos soñado. Esa noche, me quedé despierto mirando el techo, sintiendo que mi mundo entero se había derrumbado. Me sentí como un fracaso como esposo. ¿Qué tipo de hombre no puede ni siquiera darle un hijo a su esposa? Susan me dijo que no se iría, me tomó la mano y dijo que lo resolveríamos juntos, pero a medida que pasaban los días, sus acciones decían algo completamente diferente. Comenzó a evitar conversaciones sobre bebés, cuando los amigos hablaban sobre embarazos o mostraban fotos de sus hijos, ella cambiaba de tema o se alejaba. No veo nada malo en evitar cosas así, pero el desafío es que cuando sucede algo como esto, ella guardaba la ira durante días y a veces semanas, y me transfería agresividad pasiva. Al principio pensé que solo estaba tratando de procesarlo todo como yo, pero luego comenzaron los pequeños golpes. No entiendo cómo pueden dos personas sanas tener problemas para concebir. Una vez, de repente, durante la cena, sacudió la cabeza y dijo, quizás si hubiéramos empezado antes, las cosas serían diferentes. Eran comentarios pequeños lanzados casualmente en conversaciones, pero cada uno cortaba más que el anterior.
Temí que me dejaría al principio, que era solo un pensamiento pasajero, pero con el tiempo se convirtió en una obsesión, algo que se sentaba en la parte de atrás de mi mente desde el momento en que me despertaba hasta el momento en que me forzaba a dormir. Traté de ignorarlo, convencerme de que estaba pensando demasiado, pero las señales estaban por todas partes. Susan no era la misma, comenzó a llegar a casa tarde, siempre con alguna excusa, cené con las chicas, o solo necesitaba despejar mi mente. Al principio, la creí, pero luego se convirtió en un patrón. Pasaba más y más tiempo fuera, apenas hablando conmigo cuando estaba en casa. Solía besarme buenas noches y dormir con su cabeza en mi pecho, ahora apenas me miraba. La calidez en sus ojos había desaparecido. Una noche, finalmente le pregunté a Susan, ¿estamos bien? Suspiró, frotándose la frente como si la conversación en sí fuera agotadora. No lo sé, Harvey. Solo deseo que las cosas fueran diferentes. Eso me rompió. Había hecho todo lo que pude, tomé los estimulantes, cambié mi dieta y me ejercité todos los días. Seguí cada consejo que el médico me dio, pero no importaba lo que hiciera, no podía arreglarlo. El silencio en nuestro hogar creció, algunas noches me sentaba en la sala de estar mirando las fotos en la pared, las mismas en las que parecíamos felices, las mismas en las que todavía teníamos esperanza. Ahora la casa no se sentía como un hogar, se sentía como una sala de espera para lo inevitable. Y cada vez que Susan abría la boca, me preparaba porque sabía que otro golpe venía. Es frustrante ver a todos los demás avanzar mientras nosotros estamos atascados. Quizás no estábamos destinados a tener hijos juntos. Nunca gritó, nunca me culpó directamente, pero sus palabras me cortaban de maneras que ninguna discusión podría. Quería creer que solo estaba lastimada, que esta era su forma de lidiar con ello, pero en lo profundo sabía que ya estaba medio camino hacia la puerta. Susan y yo asistimos a una pequeña reunión en casa de un amigo una noche. Era una reunión casual en el patio, nada extravagante, solo caras familiares, música y conversaciones sobre bebidas. No estaba particularmente de humor para socializar, pero Susan se estaba divirtiendo, bebiendo más de lo habitual y riendo un poco demasiado fuerte. Me senté atrás, observando y disfrutando del ambiente de la noche. En algún momento, la conversación se desvió hacia los niños, una pareja en la fiesta acababa de anunciar su embarazo y un grupo estalló en emoción, ofreciendo felicitaciones y compartiendo consejos para padres. Era una conversación a la que me había acostumbrado a evitar, pero entonces alguien dirigió la pregunta hacia nosotros, ¿cuándo nos darán ustedes un bebé para mimar? Las palabras fueron inocentes, dichas en un tono ligero, pero se sintieron más pesadas de lo que deberían haber sido. Susan se rió y luego, sin vacilar, habló lo suficientemente alto para que todos escucharan, Harvey, oh por favor, él ni siquiera es lo suficientemente hombre como para embarazarme. Siguió un silencio espeso, la risa cesó, las conversaciones murieron. Unas pocas personas me miraron incómodamente, mientras que otras fingieron no haber escuchado, pero yo sí lo hice. No reaccioné, no discutí, no le pedí que parara, no le pregunté por qué me humillaba de esa manera frente a personas que ambos conocíamos. Simplemente me levanté y me alejé. No estaba enojado en ese momento, que estaba hecho. No había nada más por lo que luchar. Cuando llegué a casa, fui directo a nuestro dormitorio, saqué una bolsa de viaje y comencé a empacar. Solo tomé lo esencial, ropa, mi billetera, artículos de aseo personal. No sabía a dónde iba, pero sabía que no me quedaba. Después de cerrar la bolsa, eché una última mirada alrededor antes de salir de la casa que una vez se sintió como un hogar pero ahora se sentía como una jaula. Me registré en un hotel del otro lado de la ciudad y apagué mi teléfono por primera vez en mucho tiempo. No había tensión, no charla forzada, no duda sobre cada palabra que salía de mi boca, solo silencio. Y por primera vez, el silencio se sintió pacífico. Cuando finalmente encendí mi teléfono a la mañana siguiente, me encontré con una inundación de mensajes. Amigos que habían presenciado lo que sucedió me habían enviado mensajes preguntando si estaba bien y ofreciéndose a hablar. Luego estaban los mensajes de Susan, uno de la noche anterior preguntando dónde estaba, otro de esa mañana, ¿estás herido por lo que dije? Fue solo el alcohol. Me quedé mirando la pantalla, leyendo sus palabras una y otra vez. No había disculpas, no remordimiento, solo una excusa. No respondí,
y cuando se dio cuenta de que no iba a hacerlo, no se molestó en enviar otro mensaje. Unos días después de que me fui, Susan finalmente vio la carta que le había escrito y dejado en su tocador esa noche. Decía: permanecí a través de todo, las peleas, el desprecio, pero si incluso mi mayor dolor es una broma para ti, entonces no tengo lugar aquí. El mensaje de texto que me envió me dijo que la había leído. No sé qué sintió cuando la leyó, pero sí sé una cosa: no esperaba que me fuera de verdad. Tal vez asumió que solo estaba enojado y necesitaba espacio, que estaría ausente por unos días o una semana como máximo antes de regresar como si nada hubiera pasado. Pero después de leer esa carta, debió darse cuenta de lo serio que era mi partida. Al principio pensé que la había visto y la había ignorado, no escuché de ella el primer día ni el siguiente, pero luego comenzó a comunicarse, llamando y enviando mensajes pidiéndome que nos reuniéramos para hablar. No respondí, no tenía nada más que decir. Sin embargo, su insistencia no cesó. La intensidad de sus llamadas y mensajes durante los días siguientes hizo claro que finalmente entendía que me había ido para siempre. Sus mensajes se volvieron más frecuentes, sus llamadas no pararon cuando no respondí. Comenzó a contactar a amigos comunes, pidiéndoles que hablaran conmigo para convencerme de regresar a casa, pero había tomado mi decisión y no iba a volver. Unos días después de que comenzó a comunicarse, recibió los papeles del divorcio. Esa fue mi respuesta final. No iba a discutir, suplicar o luchar más. Estaba hecho. No le debía más explicaciones. Después de dejarla, me mudé a una nueva ciudad y comencé de nuevo. No fue fácil al principio, ajustarme a la vida solo, reconstruirme desde cero, pero con el tiempo encontré paz. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a dejar ir el dolor que había llevado durante tanto tiempo. Lo más importante es que aprendí que era más que mi capacidad para tener hijos. Luego conocí a Naomi. Ella era diferente, amable, apoyo y comprensiva. Tomamos las cosas con calma, y por primera vez en años, me sentí verdaderamente querido. Un año después de comenzar mi relación con Naomi, una noche se sentó con una expresión que no podía leer del todo, había algo en sus ojos, emoción, nerviosismo, tal vez incluso un poco de miedo. Entonces dijo: Harvey, estoy embarazada. El momento en que las palabras salieron de su boca, mi mente se desbordó tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Al principio, solté una pequeña risa, asumiendo que estaba bromeando, pero cuando no sonrió, cuando simplemente se quedó allí esperando mi respuesta, la diversión desapareció y la confusión tomó su lugar. La miré tratando de darle sentido a eso: embarazada. Ese fue el único pensamiento que corría por mi cabeza. Sacudí la cabeza casi instintivamente. Eso no es posible. Mi voz salió más afilada de lo que pretendía, pero no pude evitarlo. De repente, Naomi me estaba diciendo que estaba embarazada. Mi mente saltó a la única explicación que tenía sentido para mí en ese momento: ella debía estar engañándome. Recuerdo cómo su rostro se retorció de dolor cuando la acusé, se ofendió, pero no gritó ni lloró. En cambio, me dijo calmadamente que no había estado con ningún otro hombre, que estaba segura de que yo era el padre al 100%. Pero yo no estaba dispuesto a correr riesgos, había pasado por demasiado para simplemente aceptar algo que no parecía posible. Insistí en una prueba de paternidad. Naomi no dudó, aceptó de inmediato, diciéndome que podía hacer lo que necesitara para sentirme tranquilo. Mientras esperábamos los resultados, sentí el peso de la incertidumbre presionándome. Si la prueba confirmaba mis temores, me destrozaría, pero si por algún milagro probaba que era el padre, entonces, ¿qué? Cuando finalmente llegaron los resultados, sentí que mi mundo se inclinó. Era el padre. Debí haber leído esas palabras una docena de veces, pero no parecían reales. Me senté allí en shock, mis manos aferrando el papel, tratando de entender cómo era posible. Los médicos habían estado tan seguros antes, mi recuento de espermatozoides había sido demasiado bajo, mis posibilidades casi nulas, y sin embargo, allí estaba la prueba viviente de que algo había cambiado. Programé una cita en una clínica de fertilidad al día siguiente, necesitaba respuestas. Necesitaba saber si esto era un milagro de una sola vez o si algo dentro de mí había cambiado realmente. Las pruebas confirmaron lo que una vez pensé imposible: mi fertilidad había mejorado significativamente.
Ya fuera por los cambios en mi estilo de vida que había mantenido durante años, el paso del tiempo o algo que la ciencia no podía explicar del todo, mi cuerpo había hecho lo que pensé que nunca podría. Ya no era infértil. La ironía no se me pasó por alto. Si Susan, mi exesposa, hubiera sido paciente, si hubiera aguantado un poco más en lugar de dejar que su frustración me alejara, podríamos haber tenido la familia que siempre soñamos. Pero allí, mirando a Naomi, me di cuenta de que no tenía arrepentimientos. Mi matrimonio anterior se había construido sobre presión, decepción y resentimiento no expresado, pero con Naomi las cosas eran diferentes. Ella me amaba sin condiciones, sin expectativas. Por primera vez en mi vida, me sentí exactamente donde debía estar. No tengo idea qué pasó con mi ex esposa después de que me fui. Nunca me puse en contacto con ella y ella nunca intentó encontrarme. Tal vez se mudó y tuvo hijos, tal vez lamentó todo o tal vez se convenció de que no había hecho nada malo. No lo sé y, para ser honesto, ya no me importa. Algunas cosas no necesitan ser revisitadas, algunas puertas están destinadas a permanecer cerradas. No estoy amargado por el pasado, en realidad, estoy agradecido. La vida me dio una segunda oportunidad. Encontré a alguien que me valora por quien soy, no por lo que puedo o no puedo dar. Se quedó conmigo sin condiciones, sin comentarios pasivo-agresivos, sin hacerme sentir que nunca era suficiente. Mirando hacia atrás, veo las cosas con claridad ahora. El amor no es solo estar juntos cuando las cosas van bien, que es quedarse cuando las cosas se ponen difíciles, es sobre paciencia, es elegir la amabilidad incluso en la frustración. Susan tuvo la opción de estar conmigo, de ser mi compañera en la lucha, pero eligió humillarme en su lugar, y ese es el tipo de cosas que no puedes deshacer. Las palabras dejan cicatrices, y las dichas por la persona en quien más confías cortan más profundamente. Si hay algo que espero que la gente saque de mi historia, es esto: la paciencia y el respeto importan. Si realmente amas a alguien, no le devuelves su dolor, no lo humillas, especialmente no frente a otros, y no dejas que tus emociones temporales arruinen algo que podría haber sido hermoso. Pero al final, estoy contento de que las cosas salieran como salieron porque terminé con alguien que verdaderamente me ama por quien soy. Esa es la historia, amigos. Espero que saquen algo de ella. Díganme qué piensan en los comentarios. Si estuvieran en mi posición, ¿qué habrían hecho? ¿Creen que Susan merecía otra oportunidad o que irme era la única opción? Y si conocen a alguien que necesita escuchar esto, asegúrense de compartirlo con ellos. Hasta la próxima, cuídense.